Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Hace pocos minutos en cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en todo el Ecuador. La orden del Ejecutivo buscará combatir la inseguridad en el país. Decreto de estado de excepción por problemática de inseguridad. Estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican, para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Respaldo a fuerzas del orden en lucha contra el crimen. Crearemos la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sean demandados por simplemente cumplir con su deber. Indultos a personal de la Fuerza Pública. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Proyecto de ley de defensa del deber de la Fuerza Pública. Como parte de nuestro apoyo a la Fuerza Pública, el Ejecutivo enviará en los próximos días un nuevo proyecto de ley dedicado exclusivamente a respaldar a nuestros agentes del orden y que llevará como nombre la Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública. Comité Interinstitucional del Sector Social. Entre todos los ministerios del Frente Social y la Secretaría de Derechos Humanos, que producirán acciones concretas para prevenir, detener la adicción, reinsertar a consumidores en la sociedad. Efectos del narcotráfico en la seguridad ciudadana. Cuando el narcotráfico crece, aumentan también sicariatos y homicidios, robos a domicilios, vehículos, bienes y personas. Las paredes fueron mudas testigos del horror que se dibujó al interior de esta vivienda ubicada en el barrio San Sebastián, en el sector de Uyumbicho. Los agentes investigadores de la subzona Pichincha presumen que previo al aparente femicidio y posterior suicidio hubo una discusión, considerando que la pareja estaba separada por los constantes maltratos que sufría la joven mujer. Había ya antecedentes de maltrato de la chica, mucho. Ya llegaron hasta una denuncia, ya hicimos la policía, les separaron, les denunciaron, ya tenía el orden de no llegar. Un hombre terminó con la vida de su pareja de 20 años de edad con 9 puñaladas. Después de cometer el crimen, el atacante se colgó de una viga. Más adelante les ampliamos esta brutal historia. Ahora les contamos que familiares del menor de edad asesinado durante un asalto en el sur de Guayaquil exigen a las autoridades que se haga justicia. El lamentable suceso se produjo durante un cruce de balas cuando se cometía un atraco. El niño recibió 4 impactos de bala. El pequeño Sebastián, de 11 años de edad, recibió 4 disparos mientras se encontraba con su familia en una heladería ubicada en el barrio Centenario, sur de Guayaquil. El episodio se produjo cuando un delincuente armado asaltaba a los clientes del negocio y un servidor policial intentó frustrar la acción delictiva. En ese momento el delincuente se percata del uniforme del servidor policial y realiza varios disparos. El policía repele el ataque y producto de esto tenemos una persona fallecida lastimosamente. A lo que yo lo traje en el carro venía en
en mis brazos y no podía respirar, pues por lo más que tratar de animarlo, y andaba con la hermana también. Ahora aparte de eso tenía que ver cómo trato con mi hija lo del trauma, porque igualmente mi hija vio al hermano en el piso, estaba con sangre. Luego de lo sucedido, el malhechor huyó con su compinche a bordo de una motocicleta y hasta este momento se desconoce su paradero. Quien sí sería sometido a una audiencia de formulación de cargos es el uniformado que tomó procedimiento. De acuerdo al abogado defensor de la familia de la víctima, José Argüello, el accionar del gendarme no fue el correcto. Nosotros hoy por hoy creemos que ha habido un mal accionar por parte de la policía, porque una escena cerrada, tal y cual como manifiesta la víctima, evidentemente no podía producirse una acción de disparos porque tenía que preservarse la vida humana. En una escena abierta, encantado, no hay ningún problema. Nosotros nos damos cuenta que los impactos vienen efectivamente unos del miembro policial y puede ser uno de los impactos por parte del delincuente. Él no tenía por qué decir alto policía, porque estamos en el medio donde va a correr las balas. Por su parte, el jefe del Distrito Sur de la Policía, coronel Jorge Hadati, el agente únicamente cumplió con su deber. Hay que entender que si el policía no actuaba, caía en un delito de omisión. Si el policía actuó, él actuó en defensa propia. Con este suceso suman 12 las muertes violentas registradas este fin de semana en Guayaquil, informó Jorge Salazar. Un verdadero drama se vivió en las afueras de la morgue de Riobamba durante el reconocimiento de los 9 muertos luego de que un bus cayera a un barranco de 200 metros. Además, se confirmó el robo de maletas y el hurto de dinero a los fallecidos. No podía concebir que su esposo de 27 y su hija de 7 años de edad, oriundos del cantón Quero, provincia de Tungurahua, formaban parte de los 9 fallecidos tras el volcamiento del bus de la cooperativa Transandina Disco 01. Sucedió en el sector de Guairapamba, parroquia Juan de Velasco. Lo trágico del caso es que la pequeña murió justo el día de su cumpleaños. Cumpleaños de la bebé en Guayaquil con los abuelitos, y como le estoy indicando, usted está viendo las fotos que los bebés están en el terminal esperando el bus, señores, y para luego tener terrible noticia. Lamentable decirlo también que fallece el padre y la hija en este mismo accidente de tránsito. De a poco llegaban los deudos hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba para reconocer los cadáveres. Aquí se confirmó que gente inescrupulosa sí se llevaron todo lo que encontraron a su paso. La mayoría de los heridos y fallecidos eran comerciantes. Sigue bien este accidente de tránsito porque realmente con lo que le han llevado todo, o sea, que de la gente le han rebuscado los cadáveres. Entonces quisiéramos que se investigue, o sea, que las autoridades que se investigue bien este suceso que ha pasado. Extraoficialmente, uno de los 16 heridos informó que el conductor del bus venía compitiendo con otro transporte, siendo esa la posible causa basal del accidente, aunque hasta el momento solo sería una hipótesis. Ventajosamente, este vehículo de esa Transandina tiene alrededor de 6 cámaras en el vehículo. Ya estamos solicitando los videos al ECU 911 y en base a eso se determinará la teoría del caso. Se dio a conocer el listado de los fallecidos. Jimmy Alexander Caiza Berrones, de 7, Ailín Valentina Lema Ulloa, de 7, Dani Wilfrido Lema Carvajal, de 27, Nicolás Burgo Peralta, de 53, Mayra Elizabeth Satán Gusky, de 30, Sandra Estefanía Clavijo Vintimilla, de 27, José Estuardo Tenelema Tomalá, de 52, Alex Enrique Solarte Rodríguez, de 24, y María Lucila Guachamín Recalde, de 70 años de edad. Solamente se informó de los heridos del Hospital Policlínico: Luz Gisela Berrones Caiza, de 26, Karen Samantha Berrones Caiza, de 5, Mario Roberto Caiza Lojano, de 27, Juan Alberto Sagñay, de 60, Mary Wendy Ñama Guzñay, de 11, Ami Nicole Quispe Siccho, de 5, Narcisa Mercedes Quispe Santos, de 54, Vladimir Rea y Mario Ñamo. Por otro lado, Fiscalía acusará al conductor por muerte culposa según el artículo 377, aunque eso no les quitará el inmenso dolor de la irreparable pérdida. Informó Darwin Altamirano.
Los 5 detenidos por el accidente de tránsito y que transportaban a un herido de bala que murió en el camino salieron en libertad bajo medidas sustitutivas a la prisión. La policía explicó que las evidencias y antecedentes fueron puestas a órdenes de la autoridad judicial. En la escena primaria, carros averiados y un herido agonizando en el asiento posterior del vehículo. La sorpresa que el estado del hombre no era por el choque, sino tenía un impacto de bala a la altura de la cabeza. Sus amigos, luego del percance de tránsito, intentaron fugar en otro vehículo. Venían por esa vía del trole, trasladándole o llevándole hacia un centro de salud con el herido. Es en esos instantes en donde se produce el accidente de tránsito. En una segunda escena, persecución policial, 5 sujetos capturados, 2 de ellos con antecedentes. Además, en el lugar encontraron 4 celulares de alta gama, 19 municiones sin percutir, $1,250 en efectivo. A esto sumemos que hay un muerto por el cual tendrían que responder o aclarar cómo pasaron las cosas. La escena primaria está siendo explotada sacando los videos y sacando información para poder nosotros determinar cuál fue la motivación o por qué se produjo esos disparos y quiénes fueron los que dispararon. Con todos estos antecedentes, los 5 sujetos enfrentaron la audiencia de flagrancia. Extrañamente salieron bien librados. El juez les dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Tienen que presentarse periódicamente ante la autoridad competente. Existían demasiados elementos como para solicitar, en este caso, la prisión preventiva. Agentes de la DINASED de la subzona Pichincha trabajan en el esclarecimiento del hecho. Al momento tendrían varias hipótesis que manejan en reserva para no entorpecer el proceso investigativo. El fallecido, de 34 años de edad, plenamente identificado, no registra antecedentes. La Policía Nacional ya ha tomado procedimiento, la DINASED ya está haciendo las investigaciones. Desvirtuaron el rumor que el fallecido estaba secuestrado. Lo que sí está vigente, que habrían estado libando en el sector de Guamaní y que la víctima, cuando salió a comprar comida, habría sido atacada a bala. En Quito informó Iván Casamín. En la parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejía, se registró un femicidio y posterior suicidio. Una mujer de 20 años de edad fue asesinada con varias puñaladas, mientras que su pareja fue encontrada suspendida con una correa. Las paredes fueron mudas testigos del horror que se dibujó al interior de esta vivienda ubicada en el barrio San Sebastián, en el sector de Uyumbicho. Los agentes investigadores de la subzona Pichincha presumen que previo al aparente femicidio y posterior suicidio hubo una discusión, considerando que la pareja estaba separada por los constantes maltratos que sufría la joven mujer. Había ya antecedentes de maltrato de la chica, mucho. Ya llegaron hasta una denuncia, ya hicimos la policía, les separaron, les denunciaron, ya tenían la orden de no llegar. El cuerpo de la mujer de 20 años fue encontrado por su madre, quien llegó a dejar al hijo de la difunta. Al golpear, nadie respondió, se fue por la parte posterior, encontró la puerta abierta, ingresó y se tropezó en la cocina con su hija botada en el piso, cubierta por la sangre que perdió. Existen huellas de autodefensa por parte de la víctima, son en las manos, porque es lo que nos permite a nosotros defendernos como seres humanos. En la escena, agentes policiales contabilizaron 9 heridas punzopenetrantes a la altura del tórax y un surco incompleto en el cuello. La difunta contaba con una boleta de auxilio. El papel de nada le sirvió. Habría estado intentando perdonar al padre de su hijo luego de 8 meses de estar separados. Pero llegó lo peor. Se levantó técnicamente los indicios relacionados a este hecho. Se encontró un arma blanca, la misma que se encontraba con máculas de sangre junto a la víctima. Mientras del presunto femicida de 31 años de edad fue encontrado suspendido en el parante superior de la puerta, para lo cual utilizó una correa. Presentaba un surco completo a la altura del cuello. Si ya existen antecedentes, realmente es poner en riesgo nuestra vida, ¿no? En este caso, la de las mujeres. Un niño de 5 años de edad, ajeno a los problemas de adultos, se quedó a enfrentar la soledad terrenal. En Quito informó Iván Casamén. 2 presuntos conductores de buses se enfrentaron violentamente en Quito con un machete y un palo. Desde la Secretaría de Movilidad de la capital se anuncian sanciones administrativas. El video se viralizó en las redes sociales.
El video se viralizó a través de las redes sociales y es que en él se ve una gresca entre supuestos conductores de dos unidades de servicio público. El uno tiene un machete y el otro tiene un palo. El enfrentamiento tuvo lugar en el sur de Quito este domingo. Desde la Secretaría de Movilidad se nos indicó que han iniciado con las acciones administrativas en contra de las dos operadoras y el representante de una de ellas habló. Dijo que pondrán la denuncia por tentativa de asesinato. Y sí, uno de sus conductores es el involucrado. Tenemos sanciones entre conductores, la cual se le ha aplicado, que es la sanción indefinida hasta que se realicen las investigaciones. Mientras tanto, el chofer se defiende. Sostiene desconocer el por qué inició la gresca, pero sí hubo un correteo previo entre los buses. Él tiene varios raspones. De una me vino a lanzar machete y yo me defendí con el palo. Y aquí tengo lo que no sé si aquí, la uña en la mano que me dio. Como estaba con la champa de cuero, que no me corta aquí el brazo. Sí. Les preguntamos entonces por qué tenían en su poder el palo en cuestión. Y esta fue la respuesta que nos dieron. Inicialmente para golpear las llantas y también por un tema de inseguridad. No bajamos nosotros a agredir, este es el palo y aquí está, y lo tenemos este palo, lo diría yo en custodia porque aquí está la sangre y todo lo que suscitó en ese momento. Por eso se les ha prohibido llevar machetes, armas blancas, sino simplemente un palito para poderse defender. Decidimos contactarnos con la otra cooperativa supuestamente involucrada, pero nos dijeron que el hombre del machete no pertenece a la empresa y que analizarán otros videos para un pronunciamiento posterior. Mientras tanto, el video circula a través de las redes sociales. Este sigue causando indignación por lo violento del suceso en plena vía pública. Informó Marilyn Jaramillo. En otro ámbito, mucha atención, el general en servicio pasivo Luis Hernández es el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Fernando Donoso, quien estuvo 4 meses en el cargo. El nuevo secretario de Estado anunció que una de las prioridades es hacerle frente a la inseguridad. Se trata de un nuevo cambio en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Y es que este lunes fue posesionado el nuevo ministro de Defensa, el general en servicio pasivo Luis Hernández, tras la renuncia del almirante Fernando Donoso, quien se desempeñó en el cargo desde mayo. Se firmó entonces el acta de posesión y fue el jefe de Estado el que tomó juramento. Queda legalmente posesionado, general. Bienvenido. En su primer discurso, Hernández hizo referencia a la inseguridad que existe en el país. Ahora el pueblo necesita a sus Fuerzas Armadas aquí adentro, en su casa, porque no puede circular tranquilo, porque siempre la amenaza de la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico está a cada paso. Dijo que para enfrentar ese problema hay que arrimar el hombro y por eso las Fuerzas Armadas no pueden estar de lado. Pero cuando el pueblo les necesita, ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas. Hernández comandó las operaciones en la guerra del Cenepa en 1995. Fue asambleísta constituyente, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y hoy tiene grandes retos que cumplir. Enemigos que hay que enfrentar, señaló el jefe de Estado. El narcotráfico, y ese es la trata de personas, y para enfrentarlos, para enfrentar estas amenazas externas, necesitamos unas Fuerzas Armadas más fuertes, más sólidas y aún más comprometidas con este objetivo. Será además el encargado de elaborar un plan estratégico de la institución. Fortalecimiento en el número de efectivos, en la capacitación de los efectivos y en la posibilidad también o necesidad de poner a funcionar el equipamiento de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Informó Marilyn Jaramillo. Varias carreteras en la provincia del Guayas fueron cerradas por agricultores que exigen respeto por los precios de sus productos en el agro y la congelación en el valor del combustible. 5 en punto estaban ya concentrados en las vías buscando que el eco de sus voces retumbara en los oídos de las autoridades nacionales. Solo se reportaron pequeños enfrentamientos que no llevaron a mayores consecuencias con los uniformados.
Daule, Novol, Santa Lucía, Lomas de Sargentillo y El Empalme fueron los cantones del Guayas donde se reportó la presencia de manifestantes. Su pedido apuntaba a dos temas específicos. El primero, que se congele el precio de los combustibles y no se continúe con ese incremento los 12 de cada mes. Ahora queremos que ese combustible se fije en un precio que nos convenga, porque el combustible es el que nos está matando. Hace subir los fletes de las navieras que traen los fertilizantes. El combustible lo utilizamos para maquinarias, tractores y todo. El segundo punto que los llevó a cerrar las vías se concentró en un llamado a la autoridad para que haga respetar el precio del arroz. Señalaron que en las piladoras les pagan valores muy bajos por la saca de 200 libras. De 200 libras a 18 dólares, amigo. A 18 dólares. Y usted, ama de casa, va a decir en el mercado está 50 centavos la libra. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está yendo toda esa ganancia? Porque los agricultores estamos en quiebra. Los industriales se llenaron de arroz. Ahorita tenemos una abundancia de arroz. No le echamos la culpa a los industriales, porque ellos no pueden comprar caro para vender barato. La otra cara de la moneda estuvo entre aquellos viajeros que debieron trasladarse mediante transbordos, bajando de un vehículo y subiendo a otro hasta llegar a sus destinos. La verdad que yo vengo de Manta, no estoy como que muy informada de esto, pero dice que no quieren dejar pasar. Estamos en un sector residencial donde que es difícil nosotros poder enfrentarnos o confrontarnos con los manifestantes. Así, los manifestantes permanecieron por varias horas sin importar que la mañana empezara a calentar con la presencia del sol. Ni siquiera la hora del almuerzo fue una excusa para abandonar sus puestos y en mitad de la vía compartieron una tarrina de alimento. No fue hasta cuando ellos lo decidieron que el tránsito retornó a su normalidad. Informó José Morales. La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha rechazó las acciones de la Comisión de Transportistas que trabaja en la focalización de combustibles con el gobierno. Denuncian que no se ha socializado las propuestas y no descartan sumarse a las movilizaciones de los trabajadores. Al parecer, el gremio de la transportación estaría dividido. Los transportistas de Pichincha señalan que no han sido convocados para los diálogos y que los representantes del gremio no han socializado cómo avanzan las mesas de trabajo con el gobierno sobre la propuesta de focalización del subsidio de los combustibles. Y rechazar todas las actuaciones que se han venido dando por parte de la comisión que estaba a cargo de llevar adelante la focalización de los combustibles. No se ha socializado este tema. Este lunes se reunieron los dirigentes de todas las modalidades de transporte de Pichincha. Se declararon en asamblea permanente hasta tener una respuesta del Ejecutivo y estas son sus exigencias. De que se focalice el combustible no más allá de $1.50 y que se congele hasta que llegue esa focalización. Desde junio pasado el gobierno entabló mesas de diálogo para llegar a un acuerdo con este sector. Han pasado 4 meses y todavía está por definirse el mecanismo para una posible focalización. Este gremio no descarta sumarse a las movilizaciones de trabajadores y movimientos indígenas. Vamos a hacer nuestro legítimo derecho de reclamo a la autoridad, como contempla la ley, la Constitución, y que seamos escuchados. La primera medida, de hecho, es una movilización para este martes hacia la Asamblea Nacional para presentar sus peticiones. Mencionaron que no habrá una paralización del servicio. No vamos a cautizar el país, nada, pero sí necesitamos unas compensaciones porque nuestro sector está prácticamente quebrado. Así está el panorama cuando este miércoles 20 de octubre está prevista una reunión entre los transportistas y el gobierno para llegar a un consenso. Informó Priscila Cadena. De forma parcial, el Gobierno Nacional inició las mesas técnicas de trabajo con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Esto porque el vicepresidente de la organización, Hattari Sarango, se mostró opuesto a los diálogos, mientras no se revise el precio de los combustibles. En medio de una aparente división de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, el régimen logró instalar 2 de las 6 mesas técnicas de trabajo, la de género y diversidad, como la de fortalecimiento organizativo. La FENOCIN no está dividido. Desde que tuvimos el diálogo con el gobierno, los medios de comunicación tergiversaron la información
La FENOCIN en ningún momento dijo que va a apoyar las políticas del gobierno. Comprenderán que sobre las discrepancias comunicacionales internas que pueden tener en las organizaciones, nosotros no podemos intervenir ni somos responsables de ello. Así Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, defiende el diálogo mantenido con esta organización. Al frente Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Más no, con el vicepresidente Jatari Zarango. ¿Con quién dialoga el gobierno nacional? Bueno, con las organizaciones que tienen la predisposición y reconociendo además cuando se trata de entidades que están jurídicamente reconocidas a partir de la legitimidad de sus dirigentes. Puntualmente en el caso de la FENOCIN, en función de los planteamientos y requerimientos que ha formulado el licenciado Gary Espinosa, que es el presidente nacional de la FENOCIN. Aparentemente problemas de salud de Gary Espinosa y dificultades técnicas para poder movilizarse algunos dirigentes habría ocasionado que el resto de mesas no se instale, por lo que se tuvo que replantear el calendario. Y consecuentemente hay que sintonizar a efectos de que este proceso sea lo suficientemente inclusivo. El Frente Unitario de Trabajadores FUT de forma pacífica tiene previsto llegar este miércoles a la Asamblea Nacional con su propia propuesta de reforma laboral. Decirle al señor presidente de la República, se ha reunido ya con los grandes sectores de empresarios. Es necesario que escuche al pueblo, al Frente Unitario todavía no lo ha llamado. Estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando el gobierno nacional derogue el incremento en el precio de los combustibles, congele el precio de los mismos, incremente los sueldos y salarios de los trabajadores. Para el día 26 hemos propuesto una movilización, no una paralización, no un cierre como están pretendiendo posesionar en este momento. Informó Héctor Romero. El costo de algunos productos como las papas, las cebollas, los tomates y demás han tenido un incremento debido a la subida de los combustibles que tiene preocupados a los productores directos. En las zonas rurales prefieren ganar centavos a perder los cultivos. Están en pleno trayecto vial en la zona que une Pichincha con Cotopaxi. El ruido vehicular es parte de la normalidad. Únicamente son productores, también son vendedores directos. Nos acercamos a Esteban. En sus manos notamos lo difícil del trabajo en la ruralidad. Está preocupado. No ha podido recuperar lo invertido en sus cosechas y de las papas. Están con una plaga indica, uno de los tantos factores por los cuales hoy cuestan más. 18, que es 17 y así nomás damos aquí. ¿Y cuánto estaba costando? Más antes estábamos dando a 13, 12 y así. Sin embargo, pocos compran al precio que piden. Prefieren ganar centavos, afirman, como pasa con las cebollas. Ahora a nosotros deja $1, nosotros damos $1.10, así nomás ganando 10 centavitos. En otro lado está María, con todo el cargamento listo para la venta. Espera que lo compren pronto, si no la siembra se perderá. Coincide con Esteban, todo está caro. Le preguntamos cuánto cuesta el quintal de papa, por ejemplo, de primera. Y esto nos respondió. Nosotros le estamos dando a 20, 21, así, 22 a algunas personitas, la verdad, los que entienden se paga. Indica que tiene que fletar un vehículo. Peor la gasolina que sube, peor las cosas que va subiendo, peor los productores, los que no tenemos carro. Tenemos que pagar transporte. Junto a ella está Ángel, otro productor directo. Era un camión pequeño. Y nos centramos precisamente en lo que todos ellos nos han comentado, en el tema combustibles. ¿Con cuánto tanquea?, le preguntamos. Yo a la semana en este carrito yo ponía 18 a $20. Ahora pongo a la semana, estoy poniendo de 35 a $38. Respecto al alza de combustibles que está sujeto al sistema de bandas, al momento los transportistas y el gobierno se encuentran en diálogo para buscar soluciones a la focalización y compensación al gremio. En la zona también hay intermediarios que compran para revender. Ellos deben hacer un incremento al precio original. Hace días nada más la caja de tomate costaba $6 y hoy
es más del doble, señalan. Ahora está 14, 15 dólares este tomate. Esta parejita está 11, 12 dólares esta chiquita. Lo cierto es que aquí en esta zona de los chasquis, los pequeños productores han decidido mejor apostarse a un costado de la vía para poder vender de manera directa sus productos. Están conscientes de que han hecho un leve incremento de los precios y eso es precisamente lo que les preocupa, no poder devengar lo invertido. En una próxima entrega conoceremos qué es lo que pueden hacer los agricultores para hacerle frente a la situación. Se habla de mecanismos de asociatividad. Informó Maribel Jaramillo. El gobierno de Guillermo Lasso decidió que no enviará 2 proyectos de ley de carácter económico urgente al mismo tiempo, sino que lo hará progresivamente. El primero en ingresar a trámite será la ley tributaria. El gobierno de Guillermo Lasso ya no enviará 2 proyectos en materia económica urgente al mismo tiempo, sino que priorizará primero la que trata temas tributarios. En bien de la paz y la tranquilidad, en esta semana entregaremos el proyecto de ley urgente de reforma tributaria. Y luego, cuando sea aprobado, entregaremos el proyecto de ley urgente en materia laboral y posteriormente los temas que tienen que ver con la promoción de inversiones. El principal enfoque de la ley tributaria será la siguiente. De quienes más tengan sean los que realmente tengan que poner el hombro a la situación. La ley creando oportunidades, que fue devuelta por el GAL, ahora será reemplazada por 3 normativas. Para la aprobación de cada una de ellas se requieren 70 votos, algo que el gobierno intenta conseguir, y para ello se han anunciado reuniones con Pachacutic e Izquierda Democrática. Saludamos esta decisión de corregir por parte del Ejecutivo y nosotros vamos a proponerle al presidente de la República que tenemos que tener mesas de trabajo, mesas técnicas. Pero a Pachacutic le preocupa que esta semana llegue el proyecto de ley en materia tributaria y que los diálogos se propongan a última hora. Vuelve a llegar el proyecto de ley sin tener una media conversación, por lo menos que nos permita saber qué es lo que viene, para que el gobierno incluso sepa en qué no vamos a estar de acuerdo. El bloque correísta y el Partido Social Cristiano, por su parte, consideran que si existe un llamado al diálogo asistirán, pero critican las declaraciones del presidente Guillermo Lasso en contra de sus líderes. Y ya estigmatizándonos, diciendo que con unos no se puede hablar. Y eso no es verdad. A pesar de que nos hayan llamado conspiradores, si hay algún diálogo frontal abierto, estaremos ahí. Esto mientras el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señaló que ya se hicieron cambios a la ley laboral que sería enviada posteriormente. En el plano laboral eliminamos el artículo aquel referente a la indemnización. En cuanto a las utilidades, vamos a entregar en el proyecto el 10% a los trabajadores y el 5% a las cargas familiares. Informó Valeria Navarro. Cambiamos de tema. La ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que la pandemia en el país está controlada. El anuncio lo realizó en la inauguración de la fase de vacunación a niños de 6 a 11 años de edad. Aquellos pequeños que no asisten a la escuela podrán inmunizarse en los centros de salud. El inicio de un nuevo proceso de vacunación fue inaugurado con noticias alentadoras. Al parecer, el grupo de personas rezagadas cada vez es menor, lo que reduce las posibilidades de nuevos brotes en el país. Eso quiere decir que nosotros tenemos la pandemia bajo control, pero eso no quiere decir que la pandemia ya ha pasado. El censo realizado para el proceso de vacunación establece que los niños de 6 a 11 años que asisten a la escuela en el país es de 2.010.000 aproximadamente, quienes a partir de este lunes recibirán la vacuna contra el COVID-19. Cada plantel educativo convocará a sus estudiantes y los padres deberán llevar a sus pequeños y portar la autorización enviada de forma digital. Nos mandaron por WhatsApp y tenemos que llenar los padres de familia todos los datos y nada más para que se puedan vacunar. Se aplicarán dosis de Sinovac. Según las autoridades, la aspiración es evitar repuntes de casos entre los más pequeños, como ha ocurrido en otros países. No queremos que nos pase lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, en las cuales si bien los niños no se contagian tan fácilmente como los adultos, sí se complican. Aquellos niños que no asistan a la escuela podrán acudir a los centros de salud para recibir la vacuna. Además, el Ministerio de Educación aún recepta inscripciones para que puedan retornar a las aulas. Tenemos las matrículas extraordinarias y a lo largo de todo el año lectivo siempre serán bienvenidos. La siguiente meta gubernamental será inmunizar a los menores de 5 años desde el mes de noviembre y aplicar la tercera dosis contra el COVID-19 desde enero del 2022 al
personal de primera línea. Tenemos ya la información que soporta la efectividad de la mezcla de vacunas y lo haremos, pues empezaremos a hacer las vacunas del personal de salud con AstraZeneca. Es importante enfatizar que los niños, para ser inoculados, deben antes haber cumplido el esquema regular de vacunas en su totalidad, al menos un mes antes de aplicarse la primera dosis contra el COVID-19, informó Sofía Vintimilla. Mucha atención. El COE Nacional aprobó el desarrollo de eventos masivos con aforo reducido del 60% de capacidad. Quienes asistan deberán cumplir estrictas medidas de bioseguridad. Tal como lo escuchó, el COE Nacional aprobó uno de los aforos para eventos masivos más altos desde que el país se encuentra en la crisis de la pandemia. Así, desde el 30 de octubre se podrán realizar estos eventos con un máximo del 60% de aforo y presentando, entre otros documentos, el certificado de vacunación. Dentro de los lineamientos generales es fundamental que los eventos públicos cuenten con personas que ya tienen un certificado de vacunación con la segunda dosis de al menos 14 días y en un PCR negativo de 72 horas. Esto nada más es parte de un plan piloto para reactivar los eventos públicos. Sin embargo, quienes ejecuten lo ordenado por el COE solamente lo podrán hacer en sitios abiertos. En el tema, digamos, técnico, lo que hablan de sitios cerrados a techo abierto, por ejemplo, un estadio, una plaza de toros. Estos puntos a cumplir están destinados solamente a aquellos empresarios que necesiten permisos de la Intendencia, pues el COE no podrá intervenir en programas que ya estén autorizados por los municipios. Discotecas, en karaoke, centros de tolerancia, que son organizados, son aprobados por los municipios. En eso nosotros como COE Nacional no intervenimos, solamente esto es para eventos públicos en la modalidad que les hemos determinado. Como reflexión se dijo que es importante la reactivación económica, por supuesto manteniendo todos los controles y cuidados para que no existan riesgos de contagios masivos. Informó Javier Rosero. Se nos acabó el tiempo, momento de despedirnos. Un abrazo grande para todos.